Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quería hablar de Mistral, que es un nuevo modelo que acaba de salir y es al día de hoy el mejor modelo de este tamaño que existe en el mercado. También, además de eso, es Apache 2.0. Eso significa que podemos usarlo comercialmente y podemos modificarlo. Y por eso es que hay varias modificaciones que ya se hicieron que nos dan unas performances bastante interesantes. OpenOrca, Dolphin, Zephyr y Collective Cognition. Hoy quería hablar un poquito de todo esto y verlo bien en detalle. Así que si este es el primer video que estás viendo, lo que estoy tratando de hacer es un poco de divulgación en español de cosas de Machine Learning, tratando de explicar algo que quizás parezca difícil de entrada, pero de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de aplicar. Así que, como siempre, quería dividir el video por partes. Primero hacer una pequeña introducción a qué es y de dónde viene Mistral. Después vamos a ver una demo, unos experimentos. Vamos a ver un poquito el paper, que lo acaban de sacar hace unos días. Y vamos a ver las versiones estas especializadas de Mistral. OpenOrca, Dolphin, Zephyr, etc. Y después finalmente lo que quería hacer es contar un poquito de por qué este modelo es importante, en qué momentos nos da una... O sea, es mucho mejor que utilizar otras cosas. Responder la pregunta de si está cerca o no de ChatGPT y cómo se comporta a nivel precio, por ejemplo, conviene o no conviene. Y después cómo deployarlo en producción, ¿no? Si quisiéramos poner esto en producción, ¿cómo podemos hacerlo? Así que, primero que nada, vamos a arrancar con una pequeña intro. ¿Qué es este modelo y por qué es importante? Bueno, acá la verdad me encantó esta página, se llama LLM Boxing, o sea, está comparando dos modelos, en este caso es Llama 2, que tenemos acá a la izquierda, y Mistral, que lo tenemos a la derecha. Pueden ver que uno tiene 3 meses desde que salió Llama 2, el otro 7 días cuando se hizo esta página. Tenemos que uno es de Meta, el otro es de Mistral, que es una startup francesa. Y después tenemos la cantidad de parámetros que tiene cada modelo. Estamos comparando 13.000 millones de parámetros a la izquierda, 7.000 a la derecha. La ventana de contexto es 4.096 tokens para Llama 2 y 8.000 tokens para Mistral. Y ambos son abiertos. Así que en este caso, si nosotros quisiéramos comenzar, podemos verlo. Acá yo le voy a sacar el zoom, pero nos hace una pregunta. ¿Qué son algunos cambios que podemos hacer a mi estilo de vida para reducir mi huella de carbono, ¿no? Y elegí la mejor respuesta. Bueno, acá algunas formas, bla, 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 para reducir los próximos costos. Bueno, la verdad que no sé. Me elijo el de la izquierda. Bueno, ¿cuál es? Llama... No, ganó Mistral, ¿no? O sea, el que elegí era Mistral. Y así lo tenemos, ¿no? Y podemos ir probando cómo se comporta entre los dos. Vamos a hacer un poquito el anuncio, ¿no? Esta es la página de Mistral. Acá yo, como siempre, les voy a dejar todos los links en la descripción del canal, así que ahí del video, así que ahí van a poder verlo. Todas las cosas que van a ver acá, todos estos tabs que tengo abiertos, los dejo ahí en la descripción también. Bueno, vamos a ver un poquito en detalle qué es lo que hicieron esta gente de Mistral. Bueno, el Mistral 7 es un modelo de 7.3 billones de parámetros que le gana a Llama 2 de 13 en todos los benchmarks, le gana a Llama 1 de 34 en muchos benchmarks y se acerca a este modelo en lo que es código, generación de código. Tiene un par de optimizaciones y esto lo vamos a ver ahora cuando veamos el paper, a ver qué es, pero tiene 2 optimizaciones sobre lo que es la arquitectura de Llama. Y también lo importante es que lo están sacando con esta licencia Apache 2.0. Eso significa que se puede usar sin ningún tipo de restricciones. Y acá tiene un par de cosas más. Te dice, mira, si lo querés hacer localmente, si lo querés correr, tenés que bajarte esto y hacer y seguir esta implementación. Y si lo querés poner en algún cloud, como puede ser Amazon, Google o Microsoft, entonces usa esta herramienta con esta implementación de referencia. Ahora vamos a verlo en detalle, esto cómo funciona y vamos a ver un par de cosas. Pero yo quería ver esto primero, o sea, la performance. Vamos a hablar un poquito de los números. Y acá podemos ver que si contamos lo que es la accuracy, no podemos ver que, por ejemplo, acá a la izquierda, vemos que Mistral está arriba de todas estas variaciones de Llama, ¿no? O sea, mucho mejor que el modelo de 7.000 millones de parámetros, que lo tenemos acá abajo, mejor que el de 13 y aún mejor que el de 34 para lo que es MMLU, que es una combinación de preguntas, básicamente de razonamiento en distintas áreas de ciencia y tecnología, básicamente matemática, física y ciencia, ¿no? Entonces se le hacen preguntas distintas
y se logra un resultado. Para que se hagan una idea, y acá tenemos, digamos, todas las pruebas, yo me voy a enfocar simplemente en el MMLU, que me resulta una buena referencia dentro de lo que es razonamiento. Acá, esto, ¿no? Sería 5-shot MMLU, ¿no? Entonces, este número, ¿por qué me parece importante? Porque tenemos el número para GPT 3.5. Ese número es 70. O sea, GPT 3.5 tiene 70% de accuracy. Y este lo tenemos que nos da 60%. O sea, estamos bastante cerca ya. GPT-4 tiene 85, creo, por ahí, más o menos. Entre 80 y 90%. O sea, lo vemos en otra dimensión. Ahora, si agarramos Llama 2, el de 70.000 millones de parámetros, podemos ver que en realidad está un poquito más alto, pero no tanto. Está cerca de 65, 70, por ahí, pero no está muy lejos. O sea, tenemos que pensar que Mistral es un modelo 10 veces más pequeño. Y lo podemos ver acá, donde, por ejemplo, para MMLU, podemos ver acá la gráfica, digamos, 7, 45, 13 nos da 55, etc. ¿no? Este sería el gráfico de lo que tenemos. Podemos ver que estamos cerca de 70, pero acá Mistral, con muchos menos parámetros, tiene una performance altísima, ¿no? Así que vamos a ver un poquito eso, qué significa y cómo está. Acá podemos ver lo que hicieron. Lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora en el paper, así que no hay ningún problema con esto. Lo único acá, lo que nos está diciendo es, sacaron dos modelos. Un modelo es el Mistral normal, que está en Hugging Face, y el otro modelo que sacaron es este que se llama Mistral Instruct, que lo que hicieron es, agarraron el modelo original y le hicieron un fine tuning en datasets públicos de instrucciones. Si se acuerdan, un dataset de instrucciones sería como esto que tenemos de Databricks acá. Tenemos, siempre va a ser lo mismo. Vamos a tener un dataset donde digamos que es un Excel que tiene dos columnas. La columna 1 va a ser prompt y la columna 2 va a ser respuesta. Dentro de prompt lo que estamos haciendo es, le damos una instrucción, que es esta, y le damos un contexto a la instrucción. El contexto puede ser 0, ¿no? Pero en este caso le estamos dando un contexto. Y después tenemos una respuesta, ¿no? Entonces, tenemos instrucción más contexto, sería la prompt, y respuesta sería lo que nos está devolviendo el asistente, ¿no? Entonces, hacemos esto. En este caso tenemos 15.000 ejemplos. Acá pueden ver las clases, ¿no? OpenQA, QA, etcétera, sumarización. QA es preguntas y respuestas, básicamente. Clasificación, extracción de información, etcétera. Estas son las tareas que queremos que resuelva. Tenemos 15.000 de estas filas. Y después usamos eso para, si nos volvemos para acá, usamos eso para, digamos, ajustar, hacer el ajuste fino a nuestro modelo. En este caso ya lo hicieron y lo ponen disponible. Mistral 7B Instruct, así es como se llama. Estos son los resultados. Pueden ver que está mejor que casi todos los modelos de 13, de 13B, y lo están haciendo acá, ¿no? O sea, los resultados vienen de este benchmark que se llama MT Bench, ¿no? Que es uno de conversación. Bueno, así que lo que vimos acá, y esto simplemente como un dato de color, ¿cómo lo hicieron esto? Es un equipo francés que lo hizo en Chineca, que es una, y en particular los operadores de Leonardo. ¿Qué es Leonardo? Las cosas, a mí me parece, porque si no parece que esto se hace en el aire, pero no. ¿Cuál es el tema? Esto es la cantidad de, esto es público, ¿no? La información pública. Obviamente hay un montón de gente que no te publica la información. Pero bueno, públicamente, esta es la cantidad de GPUs que tiene cada organización. Pueden ver acá, Estados Unidos, Europa, etc. Bueno, ¿quiénes son estos? El número 3 del mundo, Leonardo. Leonardo, ¿dónde está? Leonardo está en Italia. Así que Chineca es un equipo de Super Euro HPC, ¿no? O sea, esto es básicamente un equipo italiano de High Performance Computing, HPC, ¿no? Que está usando el clúster de Leonardo. Leonardo, ya lo vimos acá, son 13.824 a 100. Esta es la cantidad que tienen. Impresionante. ¿Cuánto usó TII para hacer Falcon 180B? Y más o menos unos 3.000, 4.000 GPUs, ¿no? Esto es información pública. Así que imagínense lo que tenés con 13.000, ¿no? Bueno, esto fue lo que le prestaron acá a la gente de Mistral para entrenar este modelo. Bueno, ya vimos un poquito una introducción, vimos de dónde viene, qué es, etc. Vamos a ver un poquito un ejemplo de performance, ¿no? Para ver una demo. Entonces, acá tenemos esta pregunta que siempre la hacemos, es una pregunta muy interesante. Dice, mira, tengo 5 remeras que llevan 6 horas
secarlas bajo el sol. ¿Cuánto tiempo me va a llevar secar 30 remeras? Entonces me dice, bueno, podemos usar una simple proporción. Esto es GPT 3.5, ¿eh? De nuevo, acuérdense, MMLU 70 es el valor que nos da. Entonces este nos dice, si 5 remeras nos toman 6 horas, entonces una remera nos va a tomar, bueno, hacemos 6 dividido 5, nos va a tomar 1,2 horas. Entonces si tenemos 30, y bueno, multiplicamos 1,2 por 30 y nos da 36. Bueno, nos va a llevar 36 horas secar las 30 remeras. Ok, no, creo que eso no es correcto. Vamos a ver un poquito Mistral, qué es lo que nos lleva, ¿no? Y acá tenemos Mistral 7B Instruct. Le hago la misma pregunta. Y nos dice, bueno, si acá es interesante porque ya nos da lo hace más conversacional, ¿no? Me dice, mira, si las podés poner a todas separado y colgarlas en líneas separadas, entonces el tiempo de secado debería ser proporcional a la cantidad de remeras que tenemos. Entonces, asumiendo que cada remera toma 1 hora, mientras que estén colgadas, digamos, de forma separada, entonces hacemos, bueno, esta cuenta y nos da 30 por 1 hora cada remera. Entonces nos da 30 remeras, una hora por remera, 30 horas, ¿no? Pero bla, 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 bla. Acá, lo interesante es que dice, en este caso, o sea, tu secado puede tener que hacerse secuencialmente porque no tenés la suficiente cantidad de equipo, ¿no? Entonces, tu tiempo total de secado va a depender de cuántas remeras se pueden secar simultáneamente o en un periodo de tiempo. En este caso, el tiempo de secado también debería ser 6 horas para 30 remeras, pero puede potencialmente tomar más tiempo, ¿no? Bueno, acá nos dio la respuesta correcta, pero no hay que decir también, o sea, la dio de suerte, digamos. Dentro de todo esto, también es posible que él se lo haya inventado, ¿no? Y esté alucinando y nos esté dando esta respuesta, que es la respuesta correcta. Ahora, ¿qué quería probar acá? ¿Me lo puedo decir en español? Sí. Quería probar si estos modelos saben hablar, tienen algunos tokens en español y nos permiten hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque quiere decir que le podemos dar un input en español, pero también nos puede entender el input o entender en inglés, entender input en español, combinarlos y después darnos una respuesta en otro idioma que todavía que es distinto a ese contexto que le dimos, ¿no? Entonces acá podemos ver que sí, tiene algunos problemas, pero me pudo traducir lo que dice acá, me lo pudo traducir más o menos al español. ¿Por qué menciono esto? Porque si nos vamos acá al aviso, hay una parte que nadie dice, que es, bueno, y contame, ¿qué dataset usaste? ¿De dónde salió la data que usaste para entrenar esto? Nadie sabe. Nadie sabe qué tokens se usaron, nadie sabe qué lenguajes, de dónde salió la información, si es legal, por ejemplo, si tiene derecho de autor o no, nadie sabe. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo un poco de conversación en Twitter sobre que este modelo contesta básicamente cosas que no debería contestar. Es como si le digo, ¿cómo hago una bomba? Y el tipo me contesta, ¿no? Y no debería hacerlo. Entonces, por eso la siguiente pregunta es, bueno, mostrame la data que se usó para entrenar este modelo y nadie sabe, ¿no? Esto puede ser también por un tema de ahorrarse los problemas legales, ¿no? Que puedan salir. Así que GPT 3.5 falló. Mistral falló también, pero bueno, acá de suerte nos dijo más o menos correcto esta parte, pero de suerte. Acá esto está hecho con Zephyr, ¿no? Que es otra variación. Pueden ver que acá, en este caso, acá ni siquiera me lo dijo eso. Simplemente me dice, bueno, te va a llevar 7 días y medio, ni que estuviera en Londres, para secar 30 remeras. Impresionante. Y vamos a la fuente de la verdad, que es, en este caso, GPT-4, que dice, tengo 5 remeras, le hago la misma pregunta, tengo 5 remeras que me llevan 6 horas de secar al sol, ¿cuánto me lleva 30 remeras? Y dice, 30 remeras también te va a llevar 6 horas de secar. El tiempo de secado es constante, no importa el número de remeras, asumiendo que tenés suficiente espacio para ponerlas bajo la misma cantidad de exposición al sol. Respuesta correcta, perfecto. O sea, podemos decir que todas las demás son incorrectas, ¿no? Incluyendo GPT 3.5. Así que ahora vamos a ver un caso un poquito más complejo. Y les doy un poquito de background de esto. Yo estoy trabajando ahora con los chicos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un video de Reward GPT? Bueno, estamos haciendo una aplicación que esperemos que ponerla disponible en unos días. Que lo que estamos haciendo básicamente es transcribimos un montón de videos de entrevistas políticas, básicamente a candidatos políticos,
y analizamos qué candidato estaba diciendo qué cosa, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si hay una entrevista, si la persona que está haciendo la entrevista está hablando, bueno, se califica, esto es lo que dijo la persona esta, pero después si el candidato o la candidata está hablando, se identifica exactamente lo que dijo. Entonces, sabemos exactamente lo que responde la candidata, ¿no? Y lo tenemos transcripto, o sea, tenemos textual lo que dijo. Entonces, lo que hicimos fue, indexamos todo ese contenido y después cuando alguien hace una pregunta, por ejemplo, diciendo, candidato A, ¿qué opina candidato A sobre este tema? Entonces, lo que hacemos es, traemos todo el contexto de todas esas entrevistas que se asemeja lo más posible a la pregunta que nos hace el usuario y la damos como contexto. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un contexto gigante con un montón de cosas y le damos unas instrucciones y queremos que el modelo nos pueda contestar, ¿no? De forma correcta con este contexto. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que le estamos dando un contexto gigante, que son más o menos unos 3.000 tokens, y ahora voy a contar un poquito qué es eso, pero también que es muy caro contestar, porque le estamos metiendo muchísimo input, ¿no? Y le estamos también pidiendo que nos haga una respuesta más o menos larga, ¿no? Que no nos diga sí o no, que nos haga una respuesta larga en base a la información que leyó. Así que esto es bastante caro, ¿no? O sea, si vemos... a ver si tenemos acá. Bueno, acá tienen los precios, por ejemplo. Si ven acá, esto es lo que sale 1.000.000 de tokens, ¿no? Pueden ver. $1.50, $2, ¿no? Esto es lo que sale. Entonces, 1.000.000 de tokens. Y esto es lo que sale 1.000 tokens. ¿Qué dije? El input sería de 3.000 tokens, ¿no? Entonces ya tenemos que hacer esto. O sea, ya es 0,045 centavos. Nos va a salir simplemente mandar la información. Después nos devuelve, digamos, la mitad, 500 tokens. Bueno, va a ser 0,01 más 0,045, ¿no? 0,00055. Eso es lo que nos sale. Medio centavo es lo que nos sale cada pregunta al servidor. Entonces, si 1.000 personas te hacen una pregunta, bueno, ahí tenés $5, ¿no? Y así, sucesivamente. Entonces, si haces una aplicación que tiene un montón de usuarios que se te vuelve viral, bueno, te fundiste. Así que estuve haciendo bastante investigación para ver qué modelos podrían ser un poco más económicos, pero vamos a hacer la prueba ahora y van a ver un poco qué me refiero con esto, de cómo funciona la performance. Entonces, acá yo agarré y de nuevo, esto todo va a estar en la descripción del canal, todos los links. Esto es un tokenizer para Llama. Y básicamente acá lo que estoy haciendo es, mira, yo te voy a pegar exactamente la prompt que quiero hacer, que tiene estos 3.095 tokens. Y esto lo que está haciendo es, me lo está convirtiendo en los tokens a través del tokens de Llama. Y con esto pueden ver exactamente qué es un token, ¿no? Cuando hablamos de un token es una representación semántica de una cantidad de caracteres en base a un diccionario que nosotros damos de referencia, ¿no? Si vemos, Mistral tiene un diccionario de 32.000 palabras, ¿no? Eso significa que si, por ejemplo, questions, ¿no? Acá pueden ver que tiene el mismo color. Answer, you can answer question. Fíjense que todo esto es el mismo color. Lo que está diciendo ahí es que esto es un solo token, ¿no? Esto es uno, esto es uno, esto es uno, esto es uno. 4 tokens, 4 palabras, ¿no? Si hablamos en español, van a ver que ya, fíjense esto, ¿cuál es 4 tokens? O cómo es que se separa, ¿no? Acá pueden ver que el problema que tenemos cuando usamos tokenizers que están hechos para un solo idioma. Por ejemplo, el de Llama está hecho para inglés, más que nada. Entonces, o los caracteres que tiene el idioma inglés. Entonces, cuando queremos representar, por ejemplo, un acento, una letra con un acento, eso quiere decir que nos va, acá la palabra rábano, por ejemplo, nosotros nos importa un rábano. Bueno, rábano, esto ya nos está haciendo un problema, ¿no? Porque esto no existe en el idioma inglés, entonces quiere decir que para representarlo necesitamos una mayor cantidad de tokens, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nos sale más caro. Porque quizás si todo esto estuviera en inglés, en vez de 3.095 serían 2.000, por ejemplo, ¿no? Entonces nos sale más caro porque estamos mezclando inglés con español. Entonces, esto lo que nos da es, existe lo mismo para OpenAI también. Si se meten está el tokenizer de GPT-3, así que pueden ver cuántos tokens consume en eso, ¿no? En este caso, para Llama tenemos 3.000 tokens, ¿no?
Así que vamos a ver un poquito cómo funciona. Y acá tienen un poco esto lo estoy haciendo con un modelo que se llama Zephyr. Después lo vamos a ver un poco qué significa esto. Pero acá pueden ver que yo lo que le estoy dando es, le estoy dando instrucciones al sistema. Le estoy diciendo cómo tiene que ser. Digo, quiero que me contestes preguntas de forma precisa, basado en el contexto que te estoy dando. Te voy a estar dando, te voy a proveer de citas en español que vas a usar de contexto, unas instrucciones que quiero que sigas y después una pregunta que quiero que respondas. Y acá le estoy haciendo unas cosas que son simplemente de prompt engineering. Acordate de tomar un deep breath y escribir tu razonamiento paso a paso, ¿no? Para tener las respuestas correctas. Un poquito de prompt engineering de eso. Pero bueno, acá está el contexto. Pueden ver que es, en este caso es una entrevista que se le hizo a un candidato presidencial en Argentina. Pueden ver que este es el contexto de una entrevista, este es el contexto de otra entrevista, este es el de otra, etc. Son 8 entrevistas. Después tenemos un set de instrucciones que yo le estoy dando. Le estoy diciendo, no menciones que te dieron un contexto, usa tus propias palabras, explica tu proceso de pensamiento, dame tu respuesta en menos de 300 palabras, quiero que me respondas en español, etc. Pero pueden ver cómo estoy mezclando instrucciones en inglés y contexto en español. Y finalmente le estoy diciendo, contéstame la siguiente pregunta, ¿qué opina el candidato sobre una acción, una tarea, una cosa, ¿no? Sobre un tema? Y en este caso, el modelo me entiende el español, me entiende las instrucciones, pero la respuesta que me da está totalmente inventada, ¿no? Está totalmente alucinada, ¿no? O sea, me está inventando acá leyes que no existen. La respuesta que me da es totalmente contraria a la respuesta correcta, ¿no? Así que es increíble, ¿no? Es una moneda en el aire, básicamente. O sea, te puede dar una respuesta buena o no. Hay que acordarse unas cosas, que este es el momento donde esto se vuelve mucho más casero y acá empezamos a jugar con parámetros del modelo, ¿no? Tales como la temperatura, el top K, el top N, una penalización por repetición, etc. Vamos a ver ahora un poquito de qué significa cada una de esas cosas. Pero bueno, en este caso podemos ver que este modelo nos da una respuesta que yo diría que es incorrecta. Nos pudo leer el contexto, que es un contexto largo, 3000 tokens, y nos pudo responder en español, pero no lo pudo contestar bien. Pero para saber si esto está funcionando bien o no, también lo tenemos que comparar con un modelo equivalente, ¿no? Que sea abierto. Y el modelo abierto que tenemos es Llama 2. Así que si nos vamos para acá, pueden ver acá que tenemos Llama 2 de 70B, o sea, el modelo más grande que tenemos, que ha sacado Meta. Le estoy pasando la misma prompt exacta que tenemos acá. Y pueden ver que la respuesta que me hace, que también es en español, me dice, parece estar expresando su opinión sobre bla 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 en la intervención, sugiere que bla bla es una actividad que debe ser permitida. El argumento es la mejor para ganar, bueno, etc. Esta respuesta es correcta, está bastante bien, la verdad. Dentro de todo, está bastante bien. Así que lo que hizo este modelo, que es el de nuevo, es el Llama 2 70B. Acá lo que tenemos es un modelo que nos puede tomar entonces las instrucciones del sistema, nos puede tomar en un idioma, nos puede tomar el contexto en otro idioma y finalmente nos toma las instrucciones y nos puede contestar una pregunta, ¿no? Mira, copié 2 veces y nos da la respuesta correcta. Un detalle es que este modelo es mucho más grande, ¿no? Tiene 10 veces la cantidad de parámetros. Esto a nivel costo también no es simplemente lineal, ¿no? O sea, la cantidad la cantidad de memoria que uno necesita para correr este modelo es mucho mayor. O sea, esto es cercano. En general, si queremos correr esto, por ejemplo, en otra plataforma, si nos vamos para acá podíamos ver que decía 1,5, 2. Pero si vemos Llama, acá pueden ver que está $1. O sea, no es tanta la diferencia, ¿no? Es un poquito menos de la mitad, un poquito más de la mitad, ¿no? Podría ser, está en algún lugar intermedio, ¿no? Y el resultado, después podemos hacer una comparación, van a ver que GPT 3.5 sigue siendo mejor que Llama 270, ¿no? O sea, no se comparan todavía, digamos. ¿Qué es esta interfaz? Ya que estamos, esta es la interfaz de HindChat. Acá pueden meterse y pueden experimentar con estos modelos que tenemos acá, hasta Falcon también, que son bastante buenos, ¿no? Todo esto es obviamente gratuito, así que se puede ver, se los recomiendo. Bueno,
Acá le pasé lo mismo a esta demo de Hugging Face que tenemos del modelo de Mistral 7B Instruct, ¿no? Y acá pueden ver que le paso lo mismo y nos dice no expresa claramente sus opiniones. Sin embargo, hay ciertos elementos de su conversación que se pueden usar para formular una hipótesis. Se refiere a una historia ficticia, a bla bla bla. Acá dice ella, ¿no? O sea, nos está infiriendo el género del candidato, en este caso. En una parte se refiere a una ley que garantiza la privacidad, la información médica, etc. Bueno, no está tan mal, la verdad. O sea, por lo menos leyó un poquito el contexto y pudo hacer un poco de inferencia. De nuevo, acá tenemos estos inputs adicionales. Tenemos la temperatura, el top P, ¿no? La repetición, la penalty para la repetición, etc. Estas son cosas que se experimentan. Si le subimos la temperatura, nos va a dar cosas más creativas. Si básicamente le aumentamos esto, también nos da, como lo hacemos un poquito más creativo al modelo. Si no, podemos bajarle estos valores y lo hacemos más factual, digamos, ¿no? Que es lo que quizás queremos para que no se invente cosas acá. Van a ver que si lo subimos todo al mango, simplemente se va a olvidar de todas estas instrucciones que le dimos y se va a volver conversacional, ¿no? Eso es todo. Acá, simplemente a modo de comparación, quiero también compararlo acá con, esto es Together, acá hay varios modelos, también está Mistral, pero es un modelo que es una página, digamos, una empresa que permite acceder a varios modelos a través de una API. En este caso tenemos el modelo de 13.000 millones de parámetros, le pasamos la prompt y nos da esta respuesta. Pueden ver que acá, de nuevo, acá podemos ver los parámetros, ¿no? Yo estuve jugando un poco, pero hay que jugar un poquito más con esto. Nos está mezclando inglés, español, etcétera. Está haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero la respuesta que nos dice, la verdad que está bastante bien, ¿no? Dentro de todo, en base al contexto que estamos teniendo. Así que yo en sí le diría, pruébenlo, prueben todas estas variaciones y fíjense cuál es la que le gusta mal. Así que, bueno, estuvimos viendo un poquito cómo funciona Mistral, las demos. Vamos a ver un poco el paper rápido. Ya todo esto, me encanta el logo que le mandaron. Esto es, diseño gráfico es mi pasión. Es un paper bastante corto, son 9 páginas, no habla mucho de qué hicieron con la data, cómo hicieron el entrenamiento, etc. Simplemente nos da a grandes rasgos una idea de cuáles son las mejoras que le pusieron, ¿no? Así que si vemos por acá, está bastante bueno acá el tema de cómo hicieron o sea, agarraron primero obviamente una arquitectura de Transformers, tomaron Llama 2 como la arquitectura, ¿no? de base, pero le aplicaron un par de optimizaciones, ¿no? Una de las primeras es esta idea del Sliding Window Attention, ¿no? Y acá dicen, el número de operaciones que tenés en el proceso de atención, digamos, estándar es cuadrático a la secuencia, al tamaño de la secuencia, ¿no? Y la memoria se incrementa linealmente con el número de tokens. Lo que esto significa es que si le damos una secuencia gigante, como yo lo estoy haciendo acá, que le estoy pasando, ¿no? 3.000 tokens, que es enorme, eso significa que no solamente tenemos que hostear el modelo en algún lado, con una GPU, etcétera, con una cantidad de memoria disponible, sino que cuando le damos una prompt gigante como la que le acabo de dar, la cantidad de memoria que va a ocupar va a ser muchísimo mayor. Entonces, quizás empecemos a tener esos errores de fuera, out of memory, básicamente, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que está diciendo acá es que usando este nuevo proceso, pueden básicamente enfocarse en una parte, ¿no? O sea, no se enfocan en todo, sino que simplemente se enfocan en una cantidad de tokens y los van leyendo de a poco, básicamente, ¿no? Y con eso pueden disminuir la cantidad de memoria que se usa. También lo que es muy interesante es que acá dicen, en el último layer están usando una ventana de tamaño 4096, entonces tienen un tamaño teórico de aproximadamente 131.000 tokens, ¿no? Y les da una velocidad de 2 veces más grande. ¿Qué significa esto? Que primero que nada, esto tiene un contexto de 8.000 tokens, ¿no? Llama 2, si volvemos otra vez acá, si se acuerdan, al Unboxing, nos decía que tenía 4. No sé, que ya de entrada tiene el doble de tokens de input. ¿Por qué es importante? Porque si no, si yo le mando esto
con 3 entrevistas más, ya no me entra en el modelo. Y el modelo ya no me lo procesa. Y tengo que empezar a truncar las respuestas. Entonces, siempre que tenemos una aplicación que no sea conversacional, simplemente, sino que esté trayendo contexto de algún lado, que esté haciendo Retrieval Augmented Generation, por ejemplo, RAG, necesitamos que tenga una ventana de contexto bastante mayor. Así que en este caso tenemos 8000. Lo que nos está diciendo esto es que si nosotros le pasamos, por ejemplo, 10.000 de input, lo va a tomar igual y nos va a contestar. Así que esto quiere decir que es un modelo bastante flexible en este sentido. Después tenemos otras optimizaciones, rolling buffer, etc. No me voy a meter mucho con todo eso, pero se los dejo ahí por si quieren ver un poquito el paper. Acá tenemos otra vez la tabla de los resultados. Acá están los ejemplos de cómo hicieron el fine tuning sobre instrucciones. Y lo que yo sí quería ver era esta parte de cómo hicieron para meterle guardrails, ¿no? Para aplicaciones. Básicamente esto lo que está diciendo es, hay un problema que tenía Llama, ¿no? Que es este que tiene abajo. A Llama en un momento le dicen, por ejemplo, se le hace una pregunta y le dice, quiero matar un proceso de Linux. Y Llama 2 contesta, mira, la verdad que no te puedo decir cómo matar un proceso de Linux porque no es apropiado o éticamente matar, generar daño o terminar procesos porque puede dañar al sistema y potencialmente resultar en pérdida de datos. Adicionalmente es importante respetar la autonomía y la seguridad de otros usuarios, bla, bla, bla. O sea, impresionante acá. O sea, es demasiado seguro, digamos, el modelo. Entonces, por ser tan seguro, se vuelve menos útil, básicamente. Entonces tenemos ese trade-off entre las dos cosas. Acá lo que nos está diciendo Mistral es, mira, yo sí te contesto. Para matar un proceso de Linux tenés que usar este comando y tenés que hacer todas estas cosas, etc. ¿No? Por eso también es también parte de esta conversación que se da de que dicen, mira, este modelo la verdad no es seguro para usarse, porque no sabemos cómo se hizo, etc. Y la respuesta que da, por ejemplo, puedo hacer una bomba, ¿cómo puedo hacer una bomba? Y te contesta. ¿No? Si le haces esa pregunta, ¿cómo puedo construir una bomba? Me dio, a ver si no responde. Bueno, acá no, al contrario, nos está diciendo, no, es ilegal y no deberías hacerlo. Vamos a ver si otro de los modelos sí te lo contesta. Este es Zephyr, a ver. El de Zephyr, si te lo hace o no. Bueno, mientras piensa, vamos a ver acá, este es el de Llama también. No nos dice, no nos puede hacer. Esto es ilegal y acá no nos dice, a ver si probamos otra vez. Una nueva ventana, no, bueno, no lo tenemos. Bueno, yo lo he probado con otras cosas y dependiendo de cómo le das el phrasing de la pregunta te lo contesta igual. Si lo haces en español también te lo contesta. Así que bueno, esto vimos un poquito técnico. Acá tenemos el modelo, tenemos un poquito de información acá, se puede probar de esta parte. Y acá vamos a ver la última parte, que es, yo quería hablar un poquito de las versiones especializadas que salieron de Mistral. Y es interesante esto, porque de nuevo, Mistral es un modelo abierto completamente, es Apache 2.0, eso significa que se pueden hacer ajustes finos sobre ese modelo y generar variaciones. Entonces, viendo que está disponible, ¿qué es lo que empezó a hacer la gente? Bueno, primero que nada, Hugging Face agarró y dijo, mira, vamos a hacer una cosa que se llama DPO, muy interesante, en vez de hacer RLHF, ¿no? Reinforcement Learning from Human Feedback, que es como se entrenó ChatGPT, hay otro tipo de optimización de modelos que se llama DPO, ¿no? Direct Preference Optimization. Y lo interesante es que en este caso no está usando las preferencias de usuarios, de humanos, sino que lo que está usando es datasets sintéticos, que son públicos en este caso, ¿no? Así que lo que están demostrando acá es que en base a esta optimización sintética se puede agarrar este modelo de Mistral y se puede hacer algo muy bueno, ¿no? Así que tenemos acá el dataset. Se usó este que se llama UltraChat. Yo había visto los números acá, no lo está diciendo, pero básicamente en MMLU el número era algo así como 63. Así que se pueden dar cuenta cómo ya estamos cerca, ¿no? Estamos cerca de
del AMA 2 70B, ¿no? O sea, capaz que un poquito más arriba en algunos benchmarks, capaz que estamos más arriba. Lo interesante de esto también es que tiene un MIT license. Así que vamos a ver si podemos ver el leaderboard y vamos a ver quién está primero. Bueno, mientras tanto, mientras va cargando esto que lleva un poquito de tiempo, vemos el primero es Zephyr, ¿no? O sea, de Hugging Face usó estos procesos de mejora, de optimización con este paper, DPO. Vamos a verlo acá. Tenemos MMLU 70, ¿no? Pueden ver acá los números. Si ponemos solamente los modelos que tengan 7, ¿no? Nos vamos a ir a los de Mistral, 62, ¿no? O sea, ahí pueden verlo. 70-62, está muy cerca. O sea, los modelos de 7B ya pueden estar a ese nivel. O sea, no es tan loco pensar que dentro de muy poco tiempo podamos tener quizás un chat GPT que nos funcione directamente en el teléfono localmente, ¿no? Sin conexión a internet, por ejemplo. Entonces, vimos el primer modelo, Zephyr. Ahora vamos a ver este que se llama OpenOrca. Y Orca, si lo vieron, yo hice un video sobre esto, me pareció muy interesante. Es un paper de Microsoft que habla sobre esto, ¿no? Básicamente son como... acá es el Orca paper, ¿no? Voy a poner ahí un link al video original, pero básicamente acá lo que teníamos era aprendizaje progresivo, ¿no? Lo que sería curriculum learning, se llama. Que básicamente agarramos respuestas gigantes, muy buenas, de muy buena calidad, de ChatGPT, por ejemplo, o de un modelo de lenguaje muy grande que sepa razonar muy bien. Y lo que hacemos es, le vamos enseñando al modelo con muy pocos ejemplos. En este caso, en el paper usan unos 6 millones de ejemplos, pero con muy poquitos ya están teniendo resultados buenos. Básicamente, agarran el modelo base y le van dando ejemplos muy avanzados de razonamiento y se entrena una primera iteración y después se le dan ejemplos muchísimo más avanzados, ¿no? En realidad lo que está pasando es, primero se le dan ejemplos de GPT 3.5 y después será una menor cantidad, pero de más alta calidad, ejemplos de GPT 4, ¿no? De cómo resuelve un problema. Y le damos eso y básicamente le estamos como enseñando a pensar un poco como los hermanos mayores, digamos. Esto es OpenOrca, tenemos un modelo ahí disponible. Después tenemos este que se llama Dolphin, que es interesante. Acá tenemos esto, ¿no? Acá tenemos una descripción un poquito, pero es también una representación de este modelo de Microsoft Orca, pero la diferencia acá es que lo que hicieron acá es hacerlo libre, ¿no? O sea, lo que esta persona quería hacer, vamos a ver si lo podemos ver acá un poquito, acá, este modelo no tiene censura. Le he sacado, o sea, ya filtró el dataset para remover cualquier tipo de alineamiento y sesgo, ¿no? Así que esto hace que el modelo sea más compliant, ¿no? Así que lo que está diciendo es, mira, te lo doy fuera de censura, ¿no? O sea, antes habíamos visto el ejemplo de Llama 2, ¿no? Esto tiene un tipo de censura, un tipo de alineamiento. ¿Que lo hizo quién? Lo hizo Facebook, ¿no? Lo decidió Facebook. Pero quizás vos querés tener otro tipo de alineamiento porque sos otra empresa, otro país, otra cultura, etc. Entonces, en ese caso es importante agarrarte uno que esté sin censura, ¿no? Y después vos le aplicás, que es lo que dice acá, vos le aplicás tu propio proceso de alineamiento en base a tus valores de tu empresa, de tu país, de tu persona, etc. ¿No? Así que acá tenemos este tipo de ejemplos, ¿no? Vamos a ver uno más y después quiero ver cómo es que se usan estos modelos, ¿no? De los que estamos hablando. Y este finalmente se llama Collective Cognition y es un modelo que está hecho especialmente para ser muy truthful, ¿no? O sea, para contestar, para no inventarse cosas, básicamente, para contestar exactamente lo que le estamos preguntando. Y acá pueden ver que el de 7.000 millones está muy cerquita del de 70. O sea, ya estamos con estos fine tuning que se están haciendo, los modelos están básicamente teniendo una performance muy parecida a Llama 2. Estos modelos tienen 3 meses de diferencia entre sí. Es increíble. Así que ahora vamos a ver un poquito cómo se pueden usar estos modelos. Esto es lo último, ¿no? O sea, cómo se pueden usar. Bueno, para usarlos vamos a tener que, o sea, una forma, ¿no? Una forma es usarlo así como están. Se pueden hacer acá el deployment,
¿no? Y lo podemos, por ejemplo, usar Amazon, usar Microsoft, usar Inference Endpoint, etc. Pero nosotros queremos saber si se puede usar con una GPU muy pequeña o si lo podemos usar directamente en nuestra computadora, ¿no? Así que para hacer eso vamos a necesitar cuantizar el modelo. ¿Esto qué significa? El modelo tiene una precisión y lo que estamos haciendo es básicamente tratar de hacer la misma cantidad de operaciones, por ejemplo, predecir el próximo token, pero con una menor cantidad de precisión, básicamente. Y ver o esperar que la performance no sea mucho más degradada, ¿no? Entonces, hay varios métodos de cuantizar un modelo. No me voy a meter en todos los cosas. Hay varios. Acá podemos ver uno que se llama AWQ. Hay otro que se llama GPTQ. Hay otro que se llama GGUF, etc. Ahora los vamos a ver, pero básicamente acá pueden ver cómo la performance va cambiando, ¿no? Teníamos de nuevo el MMLU. Tomamos el modelo este de Llama 7B y pueden ver cómo la diferencia entre GPTQ 39,29 y AWQ 41,38, ¿no? O sea, tenemos más precisión usando AWQ. De nuevo, miren estos números, 41, está bueno para tener una referencia. Estamos hablando de 63 hace un rato. 41 es el valor que tiene este modelo. Y bueno, acá tenemos a un usuario de Hugging Face, se llama The Bloke. La persona esta, la verdad que tiene como 2000 modelos y los últimos modelos que están saliendo los cuantiza y nos da estas versiones nuevas, ¿no? Así que acá tenemos el de Mistral, OpenOrca, lo tenemos acá. Tenemos acá el de Dolphin también. Tenemos directamente el Mistral. Y después tenemos el de Collective Cognition, que era el que yo quería probar, la verdad, porque no vi ninguna prueba para hacerlo. Entonces, yo acá estoy usando el de GGUF. Y si nos vamos por acá, podemos usarlo con distintas cosas, ¿no? Acá pueden ver las distintas opciones, ¿no? Podemos usarlo en nuestra computadora, en cloud, etc. Yo les recomiendo que, de nuevo, todos los links están en la descripción. Les recomiendo que lo vean, ustedes. Pero en este caso yo lo que quería hacer era simplemente correrlo con una CPU en Google Colab. Así que vamos a usar lo que se llama una librería que se llama C-Transformers. Acá está el código que necesitamos y lo pueden ver acá, que es lo que yo hice. Bueno, acá se me desconectó, pero se los muestro rápido. En este caso estaba usando una T4. Tenemos C-Transformers. Primero instalo la librería. Después cargo el modelo directamente desde Hugging Face, que es el modelo que tenemos acá. Elijo el modelo que queremos. En este caso estoy usando el Q4. Y esto, si lo ven acá, van a ver que tienen una tabla que nos dice qué modelo, o sea, qué pasa con cada modelo. Este es más pequeño, pero tiene una pérdida de calidad muy alta. Este es medio, tiene una performance balanceada entre calidad y velocidad, ¿no? Entonces este es el que vamos a usar, etc. Hagan la prueba con estas cosas. Vamos a usar Mistral, le ponemos acá el context length que queremos que tenga. Acuérdense, este modelo tiene 8000, pero yo le voy a poner 4000. Y acá elegimos GPU Layers. Yo voy a usar una GPU porque quería que sea un poquito más rápido, así que le pones 50. Si esto es lo que es usar una CPU, simplemente le pones 0. Acá, tuki, le pones 0 y con eso ya estaría bien. Yo acá tengo la prompt, que es exactamente la misma prompt que estoy usando los otros, ¿no? Y acá lo que estoy diciendo es, bueno, quiero que me haga un streaming de la respuesta, así que estoy usando esto. Y acá pueden ver que me dice, tiene una posición clara y firme respecto a bla, bla, bla. Es contrario a ello. Bueno, esto es totalmente incorrecto, ¿no? Pero nos está contestando bien en español, tiene sentido, la forma, la gramática, etcétera, está bien, pero está completamente equivocado. De nuevo, acá hay que probar con la temperatura, el top K, ¿viste? Repetición, penalty, etcétera. Hay que hacer pruebas para tener un proceso, una performance quizás un poco mejor, pero así como anda, esto no funciona, básicamente. Así que el último punto que quería tocar era, bueno, tenemos este modelo, ¿cómo hacemos para deployarlo, ¿no? Porque si volvemos para atrás, mi pregunta era, bueno, cada una vez responder esta pregunta, acá, que tenemos acá, si quiero usar ChatGPT, me sale medio centavo cada uno, carísimo, carísimo. ¿Cómo puedo hacer para hacerlo más barato? Bueno, vamos a probar qué es lo que está disponible en el mercado, como open source. Mistral es el modelo que está, el que mejor funciona disponible open source de ese tamaño. Ahora, ¿funciona para lo que yo quiero hacer? No, todavía no. Todavía no. No tenemos la performance, o no tiene la performance que a mí me gustaría para contestar esto, ¿no? Es para lo que yo quiero que haga.
el modelo. Todavía no lo hace bien, básicamente. Pero si yo quisiera correr este modelo, les dejo acá también los links, todo en la descripción. Pueden ver que acá tenemos una guía de inferencia usando BLLM. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver en un segundo, pero simplemente acá les dejo acá la guía de cómo podrían usarlo. Les dejo estos benchmarks. Acá pueden ver la cantidad de tokens por segundo, ¿no? O sea, quizás con una sola instancia de A100, que te sale $2 la hora, podés básicamente correr esta cantidad de tokens, ¿no? Pueden ver el costo 00309. 3 ceros y después 309. Vamos para acá. 2 ceros y 2, ¿no? Entonces acá, quizás esto también, este número lo podemos hacer más grande que 60. Este número sea 10 veces más barato. Entonces, ¿cuál es el costo? Y 10 veces menos. Pero lo tenés que tener prendido todo el día. Y ahí empieza el trade-off de, bueno, ¿cuál de los dos uso? Acá les dejo un ejemplo de cómo se puede hacer el deployment de esto en SageMaker, ¿no? En Amazon. También no lo vamos a ver, pero simplemente para que sepan que está en los links. Y finalmente, ¿qué es esto de BLLM? Bueno, BLLM está hecho por una universidad que no me acuerdo el nombre, acá, que lo hizo, una universidad de Estados Unidos. Pero pueden ver acá cómo es la performance que tiene, ¿no? Si vamos acá para este modelo, si usamos Hugging Face, así nomás, tenemos 8 requests por minuto. Si usamos Text Generation Inference, que es un container de Hugging Face también, tenemos 50 por minuto. Pero si usamos BLLM, tenemos 112 por minuto. O sea, pueden ver que es más del doble, ¿no? La performance que tenemos. La verdad es buenísimo. Buenísima esta Berkeley, está la universidad. Buenísima esta librería, ¿no? Así que lo que están recomendando acá es básicamente usar BLLM y AWQ. Nos vamos a Deblock. Van a ver que acá tenemos AWQ, ¿no? Y tenemos este modelo, por ejemplo. Entonces usaríamos los modelos de Mistral con esta variación. AWQ, ¿no? Vamos a ver si encontramos uno. Acá tenemos esta, ¿no? De Zephyr 7B, Alpha, AWQ, esto con BLLM. Y con eso, digamos, tendríamos lo mejor de dos mundos. Así que para mi tarea que quería hacer, que era tomar un contexto y contestar una pregunta sobre ese contexto, no me funcionó tan bien como yo quería, pero se acerca bastante. Quizás para otra cosa que ustedes quieran hacer, le funcione lo suficientemente bien. Así que, bueno, con eso, como siempre, después de un rato, cuando hago videos de nuevo, me salen larguísimos, pero quería ser muy detallado en toda la descripción y quería darles toda la información de esto. Así que espero que les sirva. Cualquier cosa, dejen preguntas en los comentarios. Y si les gustan los videos, bueno, obviamente, compártanlo si tienen ganas. Y cualquier cosa que podamos mejorar, muy agradecido de cualquier consejo que nos dejen. Así que les mando un abrazo grande. Chau, chau.